Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, hola, familias de todo el Perú. Bienvenidos a Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con una nueva sesión muy amena y divertida de áreas integradas correspondientes a comunicación y ciencia, tecnología y salud del tercer grado del ciclo intermedio. El propósito es conocer que el suelo tiene características que le dan utilidad y valor como fuente de vida. Esta sesión número 18 lleva por título Aprendemos las propiedades y la utilidad del suelo. Escucha con mucha atención algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en el lugar cómodo de costumbre para que puedas escuchar atentamente. Invita a tus familiares a que te acompañen. No olvides tener a la mano tu portafolio, hojas sueltas de papel o un cuaderno, lápiz, lapiceros, plumones, regla y 3 vasos descartables o botellas de plástico cortadas en forma de vasos, además de porciones de tierra de diferentes colores y textura. Muy bien, recordemos qué hemos aprendido hasta ahora. Aprendimos sobre el agua, que es un elemento importante para la vida, es decir, es de importancia vital para el ser humano. También hemos conocido la utilidad del agua, que sirve para actividades como 1. Regar en la agricultura, 2. Generar energía tanto eléctrica como mecánica, 3. Lavar o limpiar en la industria y minería, 4. Como elemento de refrigeración y para transportar el calor en la industria, 5. En forma de vapor para la industria llamada fuente de energía mecánica, 6. Como elemento que interviene en mezclas y disoluciones en la industria, 7. Para el transporte, como los ríos caudalosos empleados para el transporte fluvial o transporte de madera río abajo, para el consumo humano y de la ganadería, así como para poder mantener las condiciones de sanidad e higiene. Por todo esto, el agua es fuente de vida y riqueza. ¿Qué otras actividades hemos realizado? Varias, ¿verdad? Claro, y todas han sido muy interesantes. Bien, continuemos. La situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19 nos hace permanecer en casa, donde tenemos la oportunidad de escuchar diversas noticias. En algunas de ellas hemos podido saber cómo nuestros agricultores siguen con el trabajo en la tierra, realizando la siembra y cosecha para proveernos de nuestros alimentos. Además, hemos conocido los cambios que están ocurriendo en la naturaleza desde que inició la cuarentena. Todo esto nos pone a pensar y mirar a nuestro alrededor. Vamos a realizar una descripción de lo que vemos. Primero vamos a responder las siguientes preguntas. No se olviden tomar nota de sus respuestas. ¿Qué seres vivos se encuentran a nuestro alrededor? ¿Sobre qué están parados estos seres vivos, incluyéndonos nosotros?
¿Qué actividades realizan estos seres vivos sobre el suelo? ¿Qué es el suelo? Anota tus respuestas y más adelante las contrastaremos con lo que vayamos aprendiendo. Muy bien. Es importante pensar en los cambios que se están presentando en nuestro ambiente para poder reflexionar sobre nuestras acciones y cuidar nuestro planeta Tierra. A continuación escucharás un texto, pero antes debes responder unas preguntas. El texto se titula Nos informamos y descubrimos. ¿De qué crees que tratará lo que vas a escuchar? ¿Qué información tendrá? ¿Nos dará algún mensaje importante? Seguro que ya tienes curiosidad, ¿verdad? Bueno, ahora escucharás el texto. Nos informamos y descubrimos. El suelo está formado por minerales, roca, agua, aire y humus, que es una mezcla de restos de seres vivos en descomposición. Las personas necesitamos los suelos porque en ellas se cultivan las plantas, habitan los animales, construimos las casas y los edificios. Muy bien. Ahora que has escuchado el texto, responde las siguientes preguntas. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué es el suelo? ¿Cómo crees que está formado el suelo? ¿Cuán importantes son los suelos para nuestro huerto o para nosotros? No olvides anotar tus respuestas, ya sea en tu cuaderno, en tus hojas o portafolio. Piensa en cómo o qué debes hacer para reconocer el suelo para tu huerto, a fin de tener una buena cosecha de lo que siembres y de esta manera tener alimentos para el bienestar de tu salud, familia y contribuir en el desarrollo de la comunidad. Por esa razón es importante reconocer el suelo, los tipos de suelo, su importancia y su utilidad. Sigamos reflexionando, respondiendo las siguientes preguntas. Y tú en casa tomas nota de tus respuestas. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. El suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. ¿De qué estarán compuesto el suelo? El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos, vegetales y animales, aire y agua. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y mezclados en el suelo. El tamaño de las partículas minerales que forma el suelo determinan sus propiedades físicas, textura, estructura, porosidad y el color. ¿Qué tipos de suelo habrá? Según su textura,
podemos distinguir 3 tipos de suelos: arenosos, arcillosos y limosos. Los arenosos. La arena es la que existe en los diversos ríos. Los suelos arenosos, como son más sueltos, son fáciles de trabajar, pero tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables para las plantas. Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio, son fértiles y fáciles de trabajar. Forman terrones fáciles de desagregar cuando están secos. La arcilla o los arcillosos comprenden partículas muy finas que forman barro cuando están saturados de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se secan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. Pero también hay un tipo de suelo llamado orgánico. Su mayor componente es el humus y lo encontramos en parques, jardines y chacras. ¿Qué propiedades tiene el suelo? La proporción de los componentes determina una serie de características que se conocen como propiedades físicas o mecánicas del suelo. Vemos la textura, estructura, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, consistencia y profundidad efectiva. A partir de todo lo que hemos escuchado, vamos a comentar con nuestra familia la información sobre los diversos tipos de suelo. Pero, ¿qué tipos de suelo tendrá nuestra localidad? ¿Qué tipos de suelo tiene nuestra localidad? ¿Qué podemos hacer para construir en la mejora de estos suelos? Recordemos que esta es la sesión número 18 de Áreas Integradas de Comunicación y Ciencia, Tecnología y Salud del ciclo intermedio. ¿Qué les parece si hacemos un listado de acciones para reconocer los suelos y así impulsamos la ejecución de los huertos familiares? ¡Qué bien! ¿Cómo lo haremos? Planifiquemos la elaboración de nuestro texto. ¿Qué escribiremos? Escribiremos conclusiones sobre el suelo, tipos de suelo que existen en nuestra localidad y su importancia. ¿Para qué escribiremos? Para promover y ejecutar nuestros huertos familiares. ¿Quiénes leerán nuestras conclusiones? Leerán las conclusiones nuestros familiares, amigos y vecinos de la comunidad. ¿Cómo daremos a conocer los tipos de suelo que tenemos en nuestra comunidad? Daremos a conocer nuestras conclusiones a través de medios virtuales como el WhatsApp, el Facebook y los mensajes de texto. Bien, recuerda, nuestras conclusiones tienen que ser claras, entendibles y sencillas para que las personas aprendan a reconocer el suelo y ver si es factible hacer sus huertos familiares en el área que ellos desean ejecutar. ¡Empecemos! Ya tenemos nuestro plan de escritura. Ahora, escucha con atención las orientaciones para la elaboración de las conclusiones sobre el suelo, los tipos del suelo y su importancia. Ten en cuenta el contexto en el cual te encuentras y cuáles son las acciones que realizaremos. Estas son: conocer el suelo, los tipos de suelo y su importancia para tomar la decisión del lugar donde hacer el huerto familiar. Muy bien, empecemos. Escriban en su cuaderno sus hipótesis respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de suelo tendrá su localidad? A ver, escriban su respuesta.
¿Terminaron? Pues bien, lean lo que escribieron nuevamente. Ahora vamos a pensar sobre lo siguiente. ¿Qué podemos hacer para comprobar que las hipótesis que hemos dado son las adecuadas? Realizaremos las siguientes actividades para comprobar las hipótesis. Estas girarán en torno a la observación, experimentación y búsqueda de información sobre los suelos de la localidad. Para la observación y la experimentación, buscarán en su huerta, jardín, chacra, diversas muestras de suelo y hojitas bot. ¿Qué podríamos hacer para observar las muestras de suelo que hemos conseguido? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál de nuestros materiales vamos a utilizar? Muy bien, nos toca el siguiente paso, que es elaborar un plan de indagación. ¿Qué tipos de suelo tendrá nuestra localidad? Nuestras hipótesis son que existen suelos arenosos, arcillosos, limosos y orgánicos. ¿Recuerdan lo que trabajamos al inicio, verdad? Recuerda también que se puede comprobar una hipótesis por medio de experimentos o recolectando más datos. Entonces sigamos. Coloca las muestras de cada suelo sobre las hojas bond y observa detenidamente. Si tuvieras una lupa, sería mejor. Pero si no la tienes, no te preocupes. Toca con tus manos cada muestra a fin de conocer su textura y humedad. A ver, toquen para que vean la textura y humedad. Anoten en sus cuadernos o portafolios todo lo que observan y sientan. Según las observaciones que realicen a las muestras de cada tipo de suelo, como por ejemplo el color, la textura, humedad, cantidad de componentes en mayor cantidad, tales como el humus, arena, rocas o piedras, arcilla, etc. Existe otra característica que puede brindarles más datos sobre los tipos de suelo que hay en la localidad. Esta característica es la permeabilidad. Para poder saber qué tan permeable es un suelo, debemos realizar el siguiente experimento. Con un punzón, hacer 5 agujeros en la base de los vasos descartables o botellas recortadas en forma de vaso. Colocar cada muestra del suelo dentro de los vasos y luego ponerles nombre. Muestra A, muestra B, muestra C y muestra D. A continuación, indicaremos las características de cada muestra. Por ejemplo, característica muestra A. Color negro, textura suave, componente humus, en mayor cantidad húmedo. Puede ser en la muestra B, la característica de muestra B, color marrón claro, textura pastosa, componente arcilla en mayor cantidad húmedo. Según estas características podemos saber qué tipo de suelo es. En la A, ¿qué será? Orgánico, y en la B será arcilloso, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver otros datos según la información. La permeabilidad tiene relación con la cantidad de agua que el suelo puede retener. Si el suelo no retiene determinadas cantidades de agua, las plantas no podrán absorber el agua ni las sales minerales,
lo que evitará que se desarrollen. Es importante conocer esta característica para saber si se puede cultivar o sembrar en este suelo o no. Recuerda que esta es la sesión número 18 de Áreas Integradas de Comunicación y Ciencia, Tecnología y Salud del ciclo intermedio. Para continuar con la experiencia, vamos a echar medio vaso de agua en cada muestra del suelo. Observa detenidamente cómo gotea el agua de cada recipiente. Toma nota en tu cuaderno y dibuja lo que estás haciendo. Luego, califica cada muestra con muy permeable, permeable o nada permeable, según sea la cantidad de agua que deje pasar. Luego de ver este proceso, les pregunto, ¿en qué muestra el agua pasó más rápido? ¿Y en qué muestra se demoró más? Según los datos obtenidos, ¿todos los suelos de la localidad son iguales? No, ¿verdad? ¿En qué se diferencian? En su permeabilidad, en su color, en su textura. Según las características que presentan, ¿qué tipos de suelos son? Pueden ser arcillosos, arenosos, limosos u orgánicos. Bien, ahora contrastaremos las hipótesis con los datos obtenidos de la experiencia y la información recibida. Comparen si los resultados de la experiencia y la información son similares a las hipótesis que plantearon. Si es así, podemos decir que sus hipótesis eran verdaderas. Ahora elaboraremos sus conclusiones. La conclusión se obtiene a partir de los resultados del experimento y la información proporcionada, en este caso por las preguntas y respuestas sobre el suelo, tipos de suelo y propiedades. Las conclusiones pueden ser las siguientes. 1. En nuestra localidad existe una gran cantidad de suelos orgánicos con las características que hemos observado en las muestras traídas. 2. En nuestra localidad existen dos tipos de suelo, el arenoso y el orgánico, y esto lo sabemos por las características observadas en las muestras y en la información brindada por nuestro docente. ¡Terminamos! ¡Felicitaciones! ¡Buen trabajo! No lo olvides, si necesitas ayuda, pide a tus familiares que te apoyen con aquello que no entendiste. A continuación, realiza estas actividades que te ayudarán a ampliar tus aprendizajes del día de hoy. Comparte con tu familia y amigos tu trabajo para reconocer los tipos de suelo y fomentar los huertos familiares. Guarda tu trabajo en tu portafolio hasta cuando hagas contacto con tu docente o facilitador. Para finalizar la sesión de hoy, reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Por qué es importante conocer el suelo, los tipos de suelo y su importancia? ¿Qué consecuencias trae no saber qué tipo de suelo debe tener nuestro huerto familiar? Felicitaciones por el trabajo realizado. Continúa trabajando y conociendo más sobre el suelo, tipos de suelo y su importancia. Muy bien, hemos terminado. Te esperamos en la próxima sesión del ciclo intermedio de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.